Bienvenidos a nuestro podcast Entre Adictos, el lugar para hablar de adicciones sin pelos en la lengua, donde hablar de adicciones ya no es un tabú. Somos Efrén Martínez y Ivonne Basto, y los dos atravesamos en nuestra vida los laberintos de la adicción. Nos recuperamos y queremos acompañarte a volver a creer en ti. Hoy nos unimos para brindarte un espacio seguro, para hablar entre adictos. Junto con la compañía de diversos invitados, tocaremos temas sobre las adicciones, cómo empiezan, cómo se sostienen y cómo salir de ahí para llevar una vida auténtica y con propósito. Bienvenidos. Bienvenidos a Entre Adictos. En el capítulo de hoy tenemos un gran invitado y él es un egresado del tratamiento de la casa de adultos. Es un padre de familia el cual recorrió 36 años de consumo de alcohol. Octavio Botero, empresario en temas inmobiliarias y de textiles, y nos acompañó en un gran proceso de recuperación donde ya va para sus 2 años de sobriedad. Quise invitarte, Octavio, porque hoy vamos a tocar un tema muy sensible e importante que muchas veces aparece en los núcleos familiares, pero no se habla o no se toca por miedo, por estigmas o por tabús, de cómo afrontar cuando se vive una adicción en la adultez. Y básicamente esa problemática la está viviendo mi esposo, mi papá, y no es fácil abordar. Así que bienvenido, Octavio. Gracias, Ivonne. Encontré que tenía 36 años cuando me interné en el colectivo y me hicieron esa pregunta. La verdad nunca había hecho esas cuentas, pero pues es muchísimo tiempo. El alcohol en el tema familiar y laboral es algo muy, muy común. Y cree uno que todas las reuniones deben traer el ingrediente del alcohol. Y uno como buen adicto busca es andar con la gente que le gusta tomar trago, y si no toman trago, pues los va uno dejando a un lado. Y quiere hacer uno ver normal lo que no es normal. Entonces busca uno situaciones, todo en esta vida hay trago, pero está es en uno si lo hace o no. Pero para uno que es alcohólico, pues delicioso buscar esos momentos donde donde hayan buenos tomadores, pues mucho mejor, ¿no? Entonces es bien, bien complejo ese tema. Y es clave lo que dices, Octavio, porque se normaliza el consumo de alcohol. Hay como una estigma o creencia de que la problemática casi siempre se da solo como en la adolescencia o por temas de rebeldía, pero básicamente no hay edad, ¿no? No hay edad para tener una dificultad con el tema de las sustancias, en este caso que hoy vamos a hablar del alcohol. Cuéntanos un poco cómo desde tu experiencia pues transitas esta problemática del alcohol, cuáles fueron las situaciones como más relevantes que viviste que te llevaron a darte cuenta que tenías un problema con el alcohol. Sí, son las metidas de pata y los fondos que uno llega a tocar cuando está en consumo activo, buscando todos los momentos para tomar y encontrar un momento donde uno pierde ese sentido de vida. Tengo una gran esposa y un par de hijas que me apoyan muchísimo en el proceso, y yo era un mal ejemplo para ellas. Como todo es legal y todo vale, eh, todos los días quería buscar esos momentos para tomar. En alguna ocasión me dormí con un vaso de whisky en la mano. Mi hija me tomó una foto y al otro día me decía: papá, pero mira cómo llego a la casa y te encuentro y tú me dices que no tome. ¿Con qué autoridad me dices que no tome? Entonces, no era un ejemplo y no podía ejercer esa autoridad. Mi esposa sufría muchísimo y empezaban los problemas familiares grandes. Así es, Octavio. Yo me identifico contigo porque en los otros capítulos yo les he contado parte de mi historia, pero básicamente uno de los golazos que digo yo que yo tuve en consumo activo
fue clasificar que yo con el alcohol podía tener un contacto y un control, y fue donde ahí donde desencadené una dependencia también al alcohol, porque pues como no iba a compartir en temas sociales, en un asado, en unos cumpleaños, y al punto que pues se me volvió un problema, aparte del tema de las sustancias, y yo me acuerdo mucho que yo decía, bueno, pero si yo no tomo todos los días, pues no hay un problema. El tema fue que en mi caso se fue progresando, ¿sí? Era cada 8 días, cada 15, en fiestas, al punto que llegué a tomar sola todos los días en mi casa, ¿sí? A cualquier hora. ¿Cómo viviste tú este tema de progresión frente, pues, al consumo del alcohol? Sí, la progresión del consumo de alcohol es silenciosa. Cada vez va uno encontrando más momentos para consumir alcohol. Cada vez va uno experimentando estar solo, tomar solo y todo lo que no lo lleve a uno a consumir, pues lo va uno evitando. Entonces se vuelve un tema de que lo lleva a uno a estar muy solo y, y a perder ese sentido de vida que hemos hablado, de no encontrar un porqué de las cosas si no tienen consumo de alcohol. Creo que esto lo lleva a uno a cada vez encerrarse más y a estar eh, en una habitación solo consumiendo alcohol. Eh, Empieza uno a sentir unos momentos de soledad muy, muy grandes, porque ve uno que todo el mundo va para un lado y uno va para el otro, que nadie lo entiende a uno y uno no entiende por qué a la gente no le gusta tomar. Eso es un tema bien complejo. Bueno, Octavio, y es que no es fácil reconocer que hay una dificultad, que mi vida se está desboronando, que como padre, que como hijo, que como empresario, pues realmente no puedo solo. Y con lo que nos cuentas, pues pasaste bastantes años pues en consumo activo. Quisiera que nos contaras un poco cómo transitaste pues el tema con tu familia, o sea, cuál fue el impacto, porque pues nos hablabas ahorita de pues de esa vivencia desde el consumo de alcohol que se normalizó para ti, pero cuál fue el impacto que genera esa decisión de vida de tantos años en consumo activo con el alcohol, con tu esposa, con tus hijas, con tu familia. Sobre todo que vive uno una vida de pronto ficticia, ¿no? Porque quiere uno aparentar que está bien. Las idas a comer a un restaurante para mí eran eh, excitantes, deliciosas, porque yo sabía que había trago. Pero para mi esposa a Pilar no le gusta tomar, ella nunca ha tomado, afortunadamente. Y mis hijas tampoco tomaban conmigo porque no les gustaba verme tomar. Entonces yo, yo veía el plan, por ejemplo, de ir a comer riquísimo y ellas lo tenían que haber sufrido muchísimo. eh, y siempre trataban de evitarlo. Por ejemplo, ir a cine, yo no iba a cine porque en cine no había alcohol. Entonces ellas buscaban la oportunidad y buscaban momentos de no tomar y yo no iba. Entonces se volvió una confrontación y ese sufrimiento a veces se expresaba y a veces lo callaban, ¿no? Pero que sufrían, sufrían. Me hiciste acordar un poco cómo transitaba mi familia el tema del alcohol y yo fui muy buena manipulando. eh, Al punto de, después de tantos procesos bueno, tuve 3 procesos de rehabilitación, yo empiezo a generar una estrategia y era dividir el tema de sustancias, y como el alcohol es legal y pues, socialmente en mi casa no hay un tema como de problemáticas para mi familia, pero sí pues tienen un tema de reunirse, de brindar, de compartir espacios sociales con el alcohol. Y llega un punto, Octavio, que yo empiezo a manipular
para que ellos me dejaran consumir después de estos procesos. Entonces yo les decía como, les voy a mostrar que socialmente yo puedo ser una bebedora social. Entonces con ellos lo que yo hacía era pues obviamente no tratar de tener el control, pero llega un punto que cuando va progresando pues ellos vieron el deterioro que yo tuve, al punto que pues esa manipulación, chao, se quedó en el piso porque pues estando ellos o no estando, pues yo realmente tenía una dificultad con el alcohol. Y me hiciste recordar un poco porque a pesar de que ellos sabían que lo importante era no consumir, me daban esa posibilidad como que creían en mí, ¿sí? Como creo que los defraudé un montón y en el impacto con mi familia fue mucho dolor, ¿no? Mucho dolor y mucho sufrimiento de tratar de ver a Ivonne como generando una conexión normal en la vida con sus áreas, pero también que pudiera tener un tema social. Eh, y sobre todo también pienso que el impacto fue como la grosería, las manipulaciones, la mentira. Muchas veces los hice sentir culpables a ellos por mis decisiones, ¿sí? Como, pero ustedes me lo permitieron. O sea, tras de que manipulaba para que me dejaran y cuando ya estaba otra vez en el fondo, pero pues ustedes me permitieron en el cumpleaños tal, ¿m? Y se vuelve una cadena de mentiras y de no responsabilizarme de mi consumo, sino generar que ellos sintieran culpa y que se hicieran responsables de mis decisiones. ¿Cómo lo viviste tú con tus hijas, con tu esposa? Sí, con Pili se vino una cantidad de problemas de familiares y de pareja, que habían momentos donde yo sentía que ella ya no quería estar conmigo. Después vine a saber que alcanzó a pensar hasta en separarse. Yo nunca lo supe después de la rehabilitación. Pero entramos en un momento de sinsentido en la vida que, que yo le pedía ayuda a Dios y le decía que me ayudara a buscar ayuda. Y como en algún momento yo les contaba, no conseguía, no conseguía quién me pudiera ayudar. Y salir de un problema de estos solo es imposible. Prometer y prometer y prometer, y al final no lo cumple uno, ¿no? Bueno, Octavio, ya hemos hablado un poco como ese camino en la adultez, del consumo, el impacto. Yo siento que es importante a las personas que nos están escuchando, si se sienten identificadas, y es hablar un poco de cómo logras pedir ayuda, cómo logras reconocer que tienes un problema y que no puedes solo. Yo creo que Dios se metió en mi vida y me esculcó y me hizo recapacitar. La verdad, yo quería morirme tomando trago. Yo quería vivir el resto de mi vida, fuera mucha o poca, pero quería vivir tomando trago. Y en algún momento Dios me ayudó y me hizo pedirle ayuda a mi señora. Pili, mi señora psicóloga, y ella me ayudó a encontrar el colectivo, porque como yo no, mi mente adicta no me permitía, habían momentos donde llegaba a esos fondos y yo buscaba ayuda y buscaba y me metía por internet y no encontraba, no sabía cómo llegar a eso, hasta que logré encontrar por Pili, me ayudó a encontrar el colectivo. Bueno, Octavio, llegas a la rendición de pedirle ayuda a tu esposa y pues entras al colectivo, pero antes de eso me gustaría pues preguntarte por qué duraste tantos años sin pedir ayuda. Fueron 36 años en consumo de alcohol. ¿Qué pasó ahí? Para un adicto, la respuesta sería la cosa más rica, ¿no? Todo el tiempo es vivir esa vida alcohólica y vivir la vida con alcohol. Cuando uno solo tiene amigos que tomen trago, si había alguien que no consumiera alcohol, pues ese no sirve, ese tiene que salir del llavero. Entonces, tenemos que tener amigos con alcohol y amigos que inviten y que yo los pueda invitar. Habían momentos en reuniones familiares, asados o cosas,
donde yo era el que más tomaba trago. Pero siempre tenía que haber alguien conmigo tomando trago para poder estar yo tranquilo. Entonces, es la disculpa y verlo tan común y tan social, porque yo no es malo. Entonces, había épocas donde yo tomaba más poquito, la pandemia casi me mata, porque la pandemia me puso a tomar el doble o el triple. Entonces, encontrar esos momentos donde todo el tiempo es tome, tome, tome y verlo normal, ¿no? Y es una pantalla que uno tiene que quiere hacer ver lo normal, que no es normal, ¿no? Y esto es clave porque me hiciste acordar un poco mis 9 años en recaída en consumo de alcohol. Básicamente fue por la negación, eso de lo que hablas es como, no tengo un problema, es diversión, son mis amigos. Y me siento identificada porque pues yo duré 9 años tratando de mostrarle a mi familia y al mundo y a mí que podía tener una vida social con alcohol, donde estaba en negación y generaba una justificación de mis actos, ¿m? Para poder pues llevar a cabo que era pues poder tomar, salir, tener vida social, pero yo desdibujaba el daño que me estaba haciendo, el daño que le hacía a mi familia y sobre todo minimizaba los fondos o las acciones que el alcohol me llevó. Entonces siento que creo que todos pasamos por ese laberinto de si necesito ayuda, no, no es fácil, o sea, no es fácil aceptar que hay una problemática y en este caso en la etapa de la adultez, que pues soy exitoso, tengo familia, aparentemente todo está bien, ¿no? Todo bien. Me acuerdo de otra campanazo y fue, toda la vida he tenido como el hábito de hacerme chequeo ejecutivo, que lo revisan uno completo todos los años. Y hace 3 años me dijeron, usted tiene hígado graso. Al año siguiente, usted tiene hígado graso. El médico me dijo unas palabras muy fuertes y me decía, Octavio, ¿usted tiene hijos? Yo, sí, claro, yo tengo 2 hijas. Yo, pues usted con ese hígado no va a llegar a conocer sus nietos. Es muy probable que usted se muera antes de eso. Si usted no para de tomar, la probabilidad de muerte con un hígado graso es muy alta. Entonces, esos son esos campanazos fuertes que le da la vida a uno, ¿no? Cuando te dijo eso, el médico generó conciencia y dejaste de tomar, o ahí todavía no habías pedido ayuda. Cada rato dejaba de tomar y les prometía dejar de tomar 3 meses y no duraba más de una semana. Solo no podía, no pude nunca. Y eso es clave y me hiciste acordar también algo, eres de mi experiencia, y es que a pesar de que vemos y reconocemos que algo está mal, en mi caso fue que me iban a quitar a mi hijo, Octavio, y mi mamá me puso un límite y fue, si usted quiere seguir consumiendo y matándose, ya hágalo, lejos de nosotros, porque estaban muy cansados, ¿no? De tantos años y tantos procesos. Y siento que el campanazo más fuerte fue como, le vamos a quitar a su hijo, ¿sí? Eso fue como un cimbronazo, como realmente ya necesito ayuda. En el fondo lo sabía, pero yo no quería parar. O sea, yo quería ser mamá, todo lo que hemos hablado en este espacio, ser una adulta responsable cuando no lo estaba haciendo, ¿sí? Entonces mira cómo es tan paradójico que te dicen no vas a conocer a tus nietos. A mí muchas veces el tema de mi hijo, y más sin embargo seguía manipulando hasta que me llegó la notificación por bienestar familiar. O sea, me hicieron un tema de un límite que en su momento para mí fue de mucha rabia y mucho malestar para mi mamá y mi familia, pero fue un límite amoroso que yo necesitaba porque pues si no me ponen ese límite prácticamente no pido ayuda, no genero un cambio, ¿sí? Entonces sí hay muchos campanazos que uno experimenta con el alcohol y las sustancias, pero a veces no, o sea, no queremos o no es tan fácil desprendernos de lo valioso que para uno es el alcohol. Yo quisiera que en este espacio para cerrar nos contaras cómo fue la experiencia de pasar tantos años en consumo de alcohol
tener un proceso de recuperación y hoy estar viviendo pues en sobriedad, en contacto contigo, con tu familia. ¿Cómo es ese proceso para ti, Octavio? Cuando, cuando tomé la decisión o tomamos la decisión con Pilar y con las hijas, las dos niñas, de internarme, porque fue una decisión de los cuatro, yo estaba convencido y me acuerdo que en esos días algún compañero que vino del colectivo me decía, pero ¿quién se le va a ocurrir venir acá voluntariamente? Pues todos tenemos que venir obligados. Y yo decía, no, no, un momento, yo vine porque yo quería venir, porque necesitaba venir. Entonces no siempre es obligado, seguramente a algunos les tocará obligados, Ujú. pero en ese caso fue voluntario. Y transcurrieron mis meses acá en el colectivo, me interné en un diciembre, todo el mundo creía que, no, espere más bien, uno siempre busca la excusa, no, no, mejor en enero, ¿no? Que pasen como las festividades. Al final dije, siempre va a haber una disculpa, si no es ya, no es nunca. Y me meto y me interné en el colectivo un 4 de diciembre. Pasamos la Navidad, pasamos la recuperación fuerte. Alfonso, un compañero, nos decía, si usted quiere vivir esos buenos momentos en el colectivo, haga caso. Y si no, no tiene por qué estar cuestionando todo. Y Alfonso me dejó ese gran, gran legado de, de hacer caso. Y una muchas veces no entiende por qué lo ponen a hacer cosas y lo están preparando para la vida, ¿no? Octavio, cuéntanos para cerrar ya este capítulo tan valioso del día de hoy. ¿Cómo ha sido esos 2 años? ¿Ya haces tu proceso? ¿Estás afuera? ¿Estás con, con los miedos, con las situaciones que siempre están ahí de riesgo? ¿Cómo ha sido manejar tu recuperación estos 2 años? ¿Y qué recomendaciones le darías a las personas que en una etapa de adultez están presentando pues este tipo de problemática, o a las familias que nos están escuchando el día de hoy? Si el tema es que uno como buen adicto no ve lo que está haciendo sufrir a los otros. Y la gente está sufriendo al lado de nosotros porque nos quieren. Entonces, ese proceso de recuperación, ahora en diciembre que cumplo 2 años, no ha sido fácil. Sale uno a la vida y se enfrenta con que tiene que frenar todos los hábitos o los malos hábitos que uno tenía, tiene que buscar nuevos amigos, tiene que cambiar, hacer las cosas para encontrar un sentido de vida, pero no lo encuentra uno. Entonces es uno haciendo las cosas sin sentido, para una vaina que le dicen a uno que es con sentido de vida. Y poco a poco va uno como encontrando esos chispazos de luz, donde va uno encontrando como ese sentido de vida que normalmente no se ve. Empieza uno a tener esos momentos donde baja la ansiedad, donde puede estar uno más tranquilo, donde hay una buena conversación y uno puede opinar y estar conversando sin necesidad de ir a buscar un vaso. Eh, es duro, pero sí, hay que pedirle mucho a ese poder superior que lo ayude a uno a tener esa fortaleza y encontrar el famoso sentido de vida que poco a poco lo va encontrando uno, ¿no? Lo que me ha servido a mí, que de pronto les puede servir a otros, es vivir el tema de la humildad. No es fácil. Y para nosotros los adictos no es fácil vivir esa humildad. Y ser humilde quiere decir bajar la cabeza. Eso lo aprendimos en el colectivo y eso todo el tiempo nos lo están diciendo. Eh, Pedir permiso para las cosas, consultar a los otros. Nosotros en nuestra adicción no queremos que nadie nos dé una recomendación. Y esa humildad yo creo que nos ayuda a pedir ayuda, como decimos vulgarmente, a pedir cacao. Ujú. Ayúdeme, no soy capaz solo, uno solo no es capaz. Si ustedes tienen un familiar que tenga esos problemas, es difícil con peleas llegar, porque con peleas lo que uno hace es pues pelear más
y a ver quién habla más duro y quién pelea más. El amor lo puede todo y yo creo que la humildad y el pedir ayuda y el buscar ayuda, esta gente sabe hacer las cosas bien. Y yo creo que si uno consigue un buen lugar como el colectivo, es más fácil encontrar ese sentido de vida y la forma de vivir sin una adicción. Y el primer paso básicamente es aceptar que solos no podemos. Si no tengo la posibilidad de sentirme cómodo con mi pareja, con un amigo, con mis padres, yo siempre digo como hay muchas personas como compañeros de grupos, profesionales, este espacio de entre adictos, de poder desde nuestras experiencias poder mostrar que hay una posibilidad de vida, que sí se puede cambiar, pero siento que esas recomendaciones que das, aparte de la humildad, de reconocer, de el tema familiar que hablamos hoy, siento que es importante que se den la posibilidad de escuchar a otras personas, ¿sí? Porque a veces el mismo espacio como que genera aversión o malestar. Hoy quería este espacio invitarte, Octavio, porque la adicción no genera una diferencia en edades, en sexo, en estratos. Es una enfermedad virulenta que termina contagiando a todos los contextos. Le pega a todo, ¿no? Yo creo que cuando uno está desde el estrato 1 al 6, o como dice Simón en sus reuniones, en un penthouse o debajo de un puente, ¿no? Arrasa con lo que más queremos, que es nuestra vida y básicamente pues nuestra familia. Entonces, Octavio, quería darte las gracias por este espacio, por permitirnos conocerte a través de tu voz, de tu experiencia. Este espacio queda abierto para ti, esta es tu casa y estoy muy agradecida por hacer parte de Entre Adictos. Gracias, Ivonne, y gracias al colectivo. Si hay algo gratificante en la recuperación es poder ayudar a un adicto que ayuda a otro adicto y poder estar conectado. Nos tocará seguir toda la vida conectados a esto para buscar nuestra recuperación y buscar el sentido de vida. Entre Adictos, nuestro podcast de adicciones. Desde la marca Volver y los programas del colectivo Aquí Ahora, estaremos con ustedes todos los domingos. Así que si te identificaste y te gustó el episodio de hoy y crees que le puede ser útil a alguien, por favor compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales @volver_adicciones y conoce nuestra página web adicciones@volver.com. Allí encontrarás artículos, testimonios y temas relacionados con la adicción. Así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.